Pues en este momento, hoy celebramos el día 9 de diciembre, Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, y lo que buscamos pues, es que efectivamente se avance en esa aconfesionalidad que debe de tener el Estado. La lucha por el laicismo es todavía una de las asignaturas pendientes que tiene nuestro país. A mí en días como hoy se me viene a la cabeza lo que nos enseñaba Julio Anguita, que decía que cuando en un país como España hay que reivindicar y se convierte en algo radical, reivindicar algo básico que ya viene en nuestra Constitución, es que tenemos un grave problema en nuestro país. Y eso es lo que ocurre con el laicismo. Necesitamos un país en el que sea absolutamente anormal que un alcalde presida un acto religioso. Un país en el que sea absolutamente anormal que el jefe del Estado se identifique también con una determinada confesión religiosa. Y por supuesto, un país en el que sea absolutamente anormal que a nuestros niños y niñas, desde que son pequeños, se les adoctrine en la escuela con una determinada opción o con unas determinadas opciones. La escuela tiene que ser, como toda la sociedad, el espacio donde compartamos los valores básicos que nos tienen que unir, de libertad, de igualdad, de solidaridad, también de igualdad entre hombres y mujeres. Todo eso es lo contrario de lo que hoy en día se enseña en las escuelas. Por eso es tanto lo que nos queda, que nada más que podemos agradeceros que un año más nos traigáis aquí. Muchas gracias. Voy a recordar algunos aspectos que están de actualidad dentro de la escuela pública, porque el retroceso a nivel del laicismo en la escuela pública es más que evidente. La Consejería de Educación va a eliminar varias materias que tienen mucho que ver con la igualdad y en este caso también, digamos, con la pluralidad, la diversidad, la tolerancia. Va a quitar educación para la ciudadanía para el curso que viene, va a quitar cambios sociales y de género, va a convertir la cultura científica en bachiller en alternativa de la religión. Pepe, para que veas hasta dónde estamos llegando. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, que la Consejería de Educación está considerando el tema del PIN parental. Tenemos más situaciones donde se ve el claro carácter reaccionario de esta consejería. Por otra parte, también hay que recordar que se están produciendo ya situaciones de persecución y hostigamiento. Hemos tenido el caso de este profesor fuera de la comunidad andaluza, que por denunciar lo que es la ideología de Vox ya está siendo señalado y en cierta manera también perseguido. Tenemos el caso de este alumno en Córdoba que lleva ya 2 años denunciando los crucifijos en su instituto y el Consejo Escolar continúa, digamos, manteniendo estos, por decisión de este Consejo Escolar, continúa manteniéndolos ahí. Tenemos situaciones como el 25N, centros que han celebrado el 25N, varios de estos centros, uno en Sevilla, por ejemplo, se ha atacado su mobiliario reivindicativo del 25N, es decir, está habiendo muchas situaciones de hostigamiento y de, digamos, de situaciones que llevan prácticamente a la violencia verbal, violencia sobre el mobiliario, etcétera, etcétera. Esta es un poco la situación que se está produciendo en los centros educativos, que no es precisamente una situación de avance del laicismo, sino todo lo contrario. Desde USTEA queremos agradecer a Granada y Laica que ponga siempre el acento sobre el laicismo, puesto que es cierto que parece que es algo que se había dado por ganado y por conseguido, cuando en realidad es algo que tenemos que volver a reivindicar. Somos Granada Visible, una
asamblea LGTBI desde 2017 y desde Granada Visible nos adherimos al manifiesto de Granada Laica con motivo del Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia y mostramos nuestra posición como laicistas que ambicionan un Estado realmente laico donde los derechos y deberes sean iguales para toda la ciudadanía y no existan privilegios para una determinada capa de la sociedad. Agradecemos la invitación de Granada Laica. Vale. Agradecemos la invitación de Granada Laica para participar en este día y valoramos su labor tan necesaria. En este día denunciamos los ataques constantes y beligerantes desde los púlpitos. El episcopado español siempre se ha destacado como el más ultraconservador de todos los europeos. Nuestros obispos fueron los primeros en manifestarse y salir a la calle para protestar contra todo avance en derechos para nuestro colectivo, haciendo incluso llamamientos a la desobediencia civil para imponer su modelo de vida. En 2018 el Observatorio contra la LGTBI-fobia redactaba una lista de los obispos más homófobos. El número 1 de la lista era el arzobispo Cañizares, que hacía un llamamiento contra el terrible peligro de lo que él denominaba imperio gay. Le sigue el obispo de Alcalá, Juan Antonio Rey Pla, que se permitía la licencia de vincular a la homosexualidad con la prostitución y la perversión, como augurarnos el infierno, en la última misa del año 2018, emitida en La 2, televisión española. Fue denunciado sin éxito. Además, acoge en su diócesis pseudoterapias para curar la homosexualidad que incluyen a menores. El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, es autor del libelo Sexo con Alma, donde aseguraba que el sexo homosexual no puede recibir aprobación en ningún caso. El cardenal emérito Fernando Sebastián definía la homosexualidad como una deficiente sexualidad que se puede normalizar con tratamiento. Y Rouco Varela, expresidente de la Conferencia Episcopal, defendía que el matrimonio gay es la rebeldía del hombre contra sus límites biológicos. En el sur destacan el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, crítico con cualquier tipo de avance legislativo relativo a la sexualidad o en política de igualdad, que impidió la confirmación a un transexual y que afirmaba que la UNESCO quiere que la mitad de la población sea homosexual. En Sevilla, el arzobispo Juan José Asenjo obligó a cancelar una oración por las víctimas de la exclusión organizada por ICTIS, Cristianos LGT de Sevilla. Y en Granada, nuestro arzobispo Javier Martínez, en una homilía, llamó enfermos y poco inteligentes a los homosexuales. La Fiscalía lo consideró libertad de expresión. Denunciamos la intromisión religiosa en el campo científico, como la Clínica Universidad de Navarra, perteneciente al Opus Dei, donde relacionaba la gastroenteritis en un informe con la homosexualidad y la promiscuidad, algo carente de cualquier evidencia científica. Por otra parte, vemos con peligro el poder que ostentan los lobbies ultracatólicos, como Abogados Cristianos, Hazte Oír, Sitting and Go, Foro de la Familia, Centro Tomás Moro, Profesionales por la Ética o el Instituto para la Política Familiar, sostenidas por la organización secreta filofascista El Yunque. Somos críticas ante la instrumentalización de la religión como forma de control y dominación contra religión como forma de control y dominación hacia el pueblo y como excusa para expropiar los recursos de otros países. Y vemos en los modelos tradicionales de la familia dentro de las religiones un modelo machista que capitaliza el cuerpo de las mujeres cis únicamente para engendrar prole, imponiendo la heterosexualidad y roles sexistas. Desde Granada Visible nos solidarizamos con las luchas laicistas actuales, como el aborto en Argentina, la lucha LGTBI en Rusia, oprimida bajo la ley contra la propaganda homosexual, la resistencia de las mujeres iraníes condenadas a 55 años de cárcel por quitarse el velo, y la lucha feminista en Andorra, donde este bastión católico encarcela a mujeres por abortar. También damos nuestro apoyo a las compañeras multadas que interrumpieron en la Catedral de Alcalá para denunciar las terapias de conversión del obispado, acusadas de perturbación de la seguridad ciudadana. Pero parece que la LGTBI-fobia de la Iglesia nunca será ninguna perturbación para este Estado. Exigimos una educación sexual integral en las aulas, atacadas por los sectores conservadores y ultracatólicos, a través de injerencias en el sistema educativo
reproductivo como el PIB parental, impidiendo un conocimiento de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. En Granada pedimos el cierre del ultracatólico seminario J.H. Newman, perteneciente a la universidad, que afirma que la homosexualidad es una enfermedad e invita al Foro de la Familia para dar conferencias sobre adoctrinamiento de la ideología de género. Añadimos también las terapias de conversión de la Asociación Verdad y Libertad, que practica el médico granadino MASC, tanto en la ciudad como en toda España e Italia. Por la libertad de conciencia, por un Estado laico. Que paguen por lo que se han quedado de la gente. No más apropiaciones de terreno. Nosotros ya lo sabemos. Ya está bien. Bueno, voy a ser muy breve porque no tenía previsto ser yo el que hablará hoy en nombre de Podemos. Simplemente para apoyar Andalucía laica, Europa laica y la causa de la laicidad desde una ciudad como Granada, que es la segunda capital de provincia andaluza con más colegios católicos subvencionados. Colegios católicos subvencionados desde un falso principio de libertad de elección, que es falso cuando al final en muchos barrios lo que cuesta es encontrar un colegio público donde poder educar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y es el caso del barrio donde yo mismo he vivido, ¿no? Donde hay un solo colegio público rodeado de 5 colegios católicos financiados con fondos públicos y donde lo difícil es poder optar precisamente por esa educación pública, laica y de calidad. Por tanto, todo nuestro apoyo a este Día Internacional del Laicismo, a la enseñanza laica y a la neutralidad de las instituciones respecto a cualquier confesión religiosa, porque solo desde esa neutralidad se puede ejercer la libertad. Muchas gracias. Europa laica denuncia la vulneración de la libertad de conciencia en muchos países, las carencias en la laicidad del Estado en nuestro país, exigiendo la derogación de los acuerdos de 1979 con la Santa Sede, una escuela pública y laica libre de adoctrinamiento religioso, suprimir los privilegios económicos de la Iglesia Católica y promulgar una ley de libertad de conciencia. Europa laica celebra el 9 de diciembre el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia. En Granada también se vulnera la libertad de conciencia en las escuelas con discriminación al alumnado que no da religión, con símbolos religiosos en las aulas, con actos religiosos en los centros escolares. El Ayuntamiento de Granada sigue concediendo medallas y honores a imágenes religiosas, sigue subvencionando con 475.000 euros a la Casa Diocesana de Acogida o con 75.000 euros a las cofradías. Su alcalde y los concejales asisten como corporación a procesiones, misas y ofrendas. En todos estos eventos religiosos también participan activamente otros y abundantes cargos representantes políticos, tanto civiles como militares. Porque apostamos por la construcción colectiva, como ciudadanas y ciudadanos libres e iguales, porque defendemos la palabra, la racionalidad y la libertad de expresión como instrumentos de comunicación y progreso en las ideas, porque apostamos por el respeto a la libertad de pensamiento y conciencia como elementos básicos para la convivencia y la emancipación del ser humano, porque apostamos por una ética humana común a todas las personas, porque apostamos por la igualdad y dignidad de todos los seres humanos libres de fronteras, libres de discriminaciones, porque apostamos por un espacio común integrador de cuantas personas lo comparten, porque apostamos por la igualdad real ante la ley, la justicia social y la defensa de los derechos humanos universales. Por todo ello celebramos y reivindicamos hoy el laicismo y la libertad de conciencia. Mira, antes de acabar la concentración, y os recuerdo ahora que devolváis los cartelillos, antes de eso quería haceros un par de preguntas a ver si las acertáis. Es una especie de acertijo. A ver, mirad, no tengo oposición, ni soy interino, pero llevo dando clases en la escuela desde hace más de 20 años, porque el obispo me metió y ahora cobro como un interino y me lo paga el Estado, y también estoy en el claustro y puedo llegar a ser hasta un cargo directivo. Averigüen quién soy yo. No soy notario, pero doy fe de que la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Catedral de Granada son de la Iglesia
desde el principio de los tiempos. Así lo he certificado y por 30 euros me la he quedado. ¿Quién soy yo? Bueno, para que no sea todo tan negativo, ¿qué sería si la escuela fuese un lugar donde no se adoctrinara, se trabajara con racionalidad y pensamiento crítico en la ciencia, la cultura, las humanidades? Una escuela que no discriminara y defendiera la igualdad, una escuela libre de símbolos religiosos, sean crucifijos o sean medias lunas, que nos da igual. Una escuela que enseñe a convivir en la diversidad y la igualdad. Eso es una escuela laica. Pues, compañeras, compañeros, vecinas y vecinos de esta ciudad de Granada, hay que seguir peleando para que efectivamente tengamos un Estado que no privilegie ninguna creencia, que respete todas las opciones personales, sean religiosas o no lo sean, todas las opciones sexuales o morales, que defienda la libertad, la igualdad y la solidaridad, porque eso será un Estado laico.